Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista, jueves 9 de febrero. Y como lo he anticipado, ya está conmigo Carlos Canjura, ministro de Educación. Y vamos a hablar un poco de la actualidad educativa para el año 2017 y también de la gestión docente. Bienvenido, ministro, qué gusto. Es un placer estar en este programa. Gracias, ministro. Muchísimas gracias por la invitación. No, a usted, gracias por estar con nosotros esta mediodía y acompañarnos. Y vamos a hablar un poco de diversos tópicos de la actualidad educativa. Y uno de ellos me gustaría hablar un poco sobre el plan El Salvador Educado, que es una de las apuestas relevantes que tiene el gobierno de la República para la aplicación en los próximos 10 años en el campo educativo y diferentes áreas. Pero justamente para centrarnos en ello es cómo lograr, ministro, la implementación progresiva de un plan que en su escenario base tiene un costo anual de 1.091 millones de dólares, cuando el presupuesto de total del MINED para el 2016 rondó los 949 millones. Le voy a aclarar. Dígame. Lo que en el plan El Salvador Educado ha quedado reflejado es que si nosotros queremos cubrir todas las brechas que nos hemos propuesto en el sistema educativo, esto quiere decir proponernos en la próxima década atender el tema de educación inicial y parvularia de manera plena, atender de manera plena igualmente el nivel medio, de mejorar la oferta a nivel universitario, de asegurar que nuestras escuelas son escuelas que tienen las instalaciones adecuadas para un ambiente agradable de aprendizaje, para asegurar que las escuelas tienen los materiales necesarios y que tienen además los maestros, el factor fundamental de la calidad educativa, que tienen los maestros, los programas permanentes de formación que aseguren que año con año vayamos mejorando el servicio que ofrecemos a nuestra niñez y a nuestra juventud. Entonces, para una década, estamos hablando, El Salvador Educado fue presentado en 2016, 2026, lo que se requeriría adicionalmente. Son 12.500 millones. O sea, requeriríamos anualmente como 1.250 millones. Pero esto quiere decir 1.250 millones adicionales a lo que ya tenemos. Eso significaría el fondo requerido para cubrir todas esas brechas que le dije. Sí. Bueno, obviamente un monto de esa naturaleza está fuera del alcance, ¿verdad? Pero sin embargo creo que de lo que debemos sacar como conclusión y de lo que debemos hacer como sociedad salvadoreña para enfrentar este enorme reto es que entre más nos tardemos en atenderlo, más difícil nos va a ser poder ofertar en el sistema educativo una educación de calidad. Y claro, el compromiso es ver cómo vamos mejorando la inversión que debemos hacer en educación. No cabe duda de que en un ambiente presupuestario tan estrecho, pues los desafíos que tenemos no se pueden atender a plenitud. Planteo nada más el tema, por ejemplo, de la infraestructura escolar. Sí. Está claro que la infraestructura escolar es una infraestructura construida a lo largo de la historia del país, pues, ¿verdad? Y esa infraestructura tiene unos déficits impresionantes de atención, como digo, de espacios que de verdad sean espacios adecuados, agradables, completos, que tengan la posibilidad de que nuestra niñez y nuestra juventud tenga la posibilidad de tener una educación integral y la posibilidad de tener una educación de calidad. Pero cuando hablamos de 5.200 escuelas, ¿no? Solo el mantenimiento de las escuelas le puede requerir con un monto muy reducido de $5.000 por escuela, sí, ¿verdad? Le significa 26 millones.
Solo estoy hablando no de remodelar el centro escolar y ponerlo hermoso, no le estoy hablando de eso, le estoy hablando de dar el mantenimiento a esas escuelas. O sea, el reto que tenemos como sociedad, porque esto lo voy a enfatizar, es un reto de la sociedad salvadoreña. Sí. Imaginar que los niveles de inversión para tener centros escolares adecuados, agradables para el aprendizaje, como lo señalo, pues podrá requerir unos 500 millones tranquilamente, que bueno. ¿Constituye un reto, ministro? El hecho por supuesto, es un desafío. La gestión presupuestaria, porque sé que es un reto para el gobierno también incrementar paulatinamente que el Producto Interno Bruto, el gasto público sea cada vez sustancial y acercarse a un porcentaje favorable, ¿no? Se habla más o menos de un 6%, un poco más del Producto Interno Bruto. ¿Cómo lograr esta gestión, ministro? Sé que la gestión fiscal del país está bastante ajustada, tiene limitaciones, pero en varios sectores hablan de que la educación es una condición fundamental. Invertir en la educación es un factor fundamental en diferentes sectores partidarios, empresas, pero ¿cómo puede también lograr que el gobierno en su presupuesto vaya de manera paulatina a aumentar un monto mayor para la educación, considerando que sé que hay seguridad, está el tema de salud, sí, y no es una tarea sencilla, pero ¿cómo lograr esto? Es que lo que ocurre es que la sociedad salvadoreña se enfrenta a retos diversos, ¿verdad? Y este es, por supuesto, en la situación actual, es un tema que hace que el tema, por ejemplo, de seguridad sea un tema prioritario. Sí. Estamos hablando ahí no de la construcción del futuro ciudadano, sino que estamos hablando de proteger la vida de los ciudadanos actuales del país, sí, que es un tema fundamental, por supuesto, que está antes el derecho a la vida, y proteger la vida de los ciudadanos salvadoreños es obviamente un derecho que está por encima, digamos, del derecho a la educación, que debemos verlo como un derecho. Pero, claro, con los niveles de ingresos que tiene el Estado, está claro que si no tomamos en serio la necesidad de discutir serenamente con los diversos sectores qué debiéramos hacer para cubrir estas enormes brechas que tenemos y proponernos un plazo para resolverla, ¿verdad? A lo mejor decidimos que en 20 años lo vamos a resolver, ¿verdad? Que nos proponemos que en los próximos 25 años vamos a tener... Pero es necesario que tomemos conciencia de que se requieren mayores niveles, pero no estamos hablando de 10 millones más, estamos hablando de montos considerables de inversión en el tema educativo. Así es que, como lo he dicho, el sistema educativo en el Ministerio estamos haciendo del último dólar lo mejor que podemos, ¿verdad? Estamos intentando sacarle, optimizar hasta donde se puede optimizar. Ministro, me gustaría ahora que hablemos una de las necesidades, de las demandas que traslapan las condiciones de educación de los jóvenes, de los estudiantes en el sector público, es la inseguridad. Y esta es una de las situaciones más problemáticas porque según datos aproximados para el 2016 se habla más o menos de 36.000 estudiantes que desertaron de los centros escolares. De estos 14.000, de estos 36.000 que menciono, 14.000 por amenazas de pandillas. Esta es una situación muy crítica, ministro. ¿Cómo podemos revertir estas cifras? ¿Cómo promover que estos jóvenes reingresen a los centros escolares, dada el entorno de amenazas que viven en los lugares donde están, o al centro escolar que acuden por ser de una pandilla rival? ¿Cómo trabajar esto? Pues creo que en ese sentido, con el Plan El Salvador Seguro se está haciendo lo que debemos hacer. Permítame decirle que como dentro de los municipios priorizados, hay, por supuesto, en el tema de prevención, un accionar, un compromiso en el tema educativo ineludible. El tema de educación, por supuesto, es un tema central de prevención. Cuando nosotros tenemos pequeños fondos para invitar a los jóvenes a regresar al sistema educativo,
Usted sabe que en los 10 municipios priorizados nosotros hemos tenido, cuando convocamos con recursos de las medidas extraordinarias, logramos recursos para atender programas para que los jóvenes regresaran al sistema educativo. Nosotros tuvimos una demanda en esos municipios de casi 5.500 estudiantes, 5.500 jóvenes. Claro, llegaron de manera efectiva como 4.500, pero lo que les señalo es que cuando nos proponemos y cuando disponemos de los recursos para hacer la convocatoria de estos jóvenes para que regresen al sistema educativo, hay demanda. Hay demanda, hay posibilidades, pero claro, si nosotros queremos mantener el sistema educativo tal cual, está claro que no vamos a requerir a lo mejor mayores niveles de ingresos, pero de lo que es para el sistema educativo. Pero lo que sí está claro es que hay una enorme demanda de la juventud por servicios educativos. Lo que ocurre es que bueno, si nosotros en un número reducido de municipios logramos tener una convocatoria de 5.500 estudiantes, jóvenes, pues el reto en esos municipios es lograr que esos jóvenes permanezcan en el sistema. Pero para eso se requiere fondos, ¿verdad? Claro. Pero ahora escálelo a nivel nacional, lo que eso podría significar, ¿verdad? Estar hablando de esa cantidad de jóvenes que están fuera del sistema educativo, ¿verdad? Por diversas razones. A veces cuando diversos periodistas me entrevistan, yo insisto en que hay diversas razones por las cuales un estudiante deja el sistema educativo, ¿verdad? Sí. Por supuesto, hubo el tema central actualmente es el tema de seguridad, por supuesto, pero hay razones históricas que han mantenido un porcentaje elevado siempre de jóvenes fuera del sistema educativo. Eso y justamente para cerrar ese tema, porque me gustaría que abordemos otros tópicos en el segundo bloque, pero entiendo que en enero se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación, la PNC y Fuerzas Armadas para el tema de la seguridad escolar. Sí. ¿Cómo, en este caso, cómo considera usted que desplegando 1.500 policías en más de 1.250 escuelas y que estos policías van a brindar algunas charlas a cuáles son las consecuencias de ser miembros de pandillas o de cometer ilícitos, cómo esto puede garantizar que los jóvenes se mantengan en la escuela, que policías lleguen y brinden este tipo de charlas, considerando también, si quiere verlo de esta manera, la antítesis que se da, porque algunos de estos policías llegan a estas comunidades y los maltratan o los acusan de ser pandilleros? Entonces, ¿cómo generar esa confianza en el campo, desde el lado de la seguridad, en el entorno escolar? Bueno, pues justamente yo creo que este es de nuevo un desafío enorme que tiene la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Nosotros tenemos niveles de coordinación, hay un cerco perimetral que se establece a los centros escolares, hay protección de la ruta de la escuela al lugar de vivienda. Hay programas como estos de modalidades flexibles que nosotros ofrecemos para complementar todo el tema de prevención, ¿verdad? Pero mejorar eso debemos entender que va a ser un proceso que lo tenemos que ir resolviendo poco a poco, en donde tenemos que ver muchos actores, ¿verdad? Aquí, por supuesto, tienen que ver mucho los padres de familia. Por eso estamos demandando que la escuela se acerque mucho más a los padres de familia del sistema educativo, porque en la medida que nuestra escuela se conecte más con los padres y madres de familia, que se conecte más con la comunidad, que se compenetre de la problemática que vive cada comunidad, pues a lo mejor podemos ir resolviendo este grueso problema que nos agobia, ¿verdad? Pero es un tema obviamente cultural que tenemos que ir avanzándolo
lo más pronto posible. Ministro, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el siguiente bloque hablemos situaciones del magisterio y de la gestión de los docentes, que ante unas demandas que han surgido de algunos de los gremios de los docentes. Permítanos una pausa, continuamos con más en el segmento de entrevistas de Infórmate BX. Continuamos en el espacio de entrevista de Infórmate BX en la emisión de este jueves 9 de febrero. Me acompaña Carlos Canjura, ministro de Educación, y estamos hablando un poco del plan educativo para el año 2017 y también la gestión docente, que justamente es el tópico que vamos a desarrollar. Ministro, hace una semana estuvo con nosotros Francisco Zelada, representante de Cimeduco, y nos brindó unas declaraciones particularmente sobre un caso que ellos denuncian ocurrido en un centro escolar en el departamento de Santa Ana, donde a criterio de ellos hay una arbitrariedad del director departamental de ese lugar. Me gustaría presentarle en este momento las declaraciones que nos brindó el señor Francisco Zelada y luego regresamos para tener sus reacciones. Veamos entonces el siguiente clip de la entrevista. Hasta el momento, ¿cuál es la situación de estos docentes en el caso de este centro escolar en Santa Ana? ¿Se encuentran todavía en esa escuela? ¿Han sido desplazados? ¿Se les ha quitado o la paga? ¿No se les va a garantizar la paga? ¿Cómo es la situación de estos profesores? Bueno, nosotros hemos advertido que no vamos a cumplir estas órdenes que son arbitrarias, que son ilegales. El mismo Monseñor Romero ya en el pasado nos expresó, ¿verdad? Nos dijo a todos los salvadoreños que cuando una ley es injusta, no estamos obligados a cumplirla. En este caso, no se trata de una ley, sino que se trata de una injusticia que está al margen de la legalidad. Entonces, con mayor razón, nosotros no vamos a acatar una orden que venga de un funcionario que no ha sido nombrado en ese cargo para cometer actos arbitrarios. Los maestros están ahí trabajando normalmente, no vamos a acatar esa decisión del director departamental y muy por el contrario, le hemos solicitado públicamente al señor ministro de Educación que lo destituya por abusivo. Son actos de abuso de poder. ¿Cuál es la respuesta que han tenido? Entiendo que hicieron la solicitud directamente, usted lo acaba de mencionar al ministro de Educación. ¿Han tenido alguna respuesta o están dando un compás de espera para tener una fecha límite que les puedan dar respuesta a esta denuncia? Carlos, el ministro de Educación tiene una actitud de dejar hacer, dejar pasar. Llevamos ya años en una mesa de diálogo con todos los gremios magisteriales, pero el ministro de Educación se ha negado a recibirnos en una reunión bilateral. Ahí tenemos entonces las declaraciones del señor Francisco Zelada, representante de Cimeduco. Nos gustaría tener su posicionamiento, ministro, porque él nos brindó estas declaraciones hace una semana para efectos de aclarar a la opinión pública cuál es el estado en este centro escolar. Entiendo yo que es el centro escolar Mariano Méndez, que está en Santa Ana, ¿verdad? Así es. A ese se refiere, sí. Bueno, pues, le quiero plantear el tema tal como es. En la Mariano Méndez hay 2 turnos, ¿no? Y por ejemplo, en primer grado, el turno de la tarde tiene solo 3 estudiantes. El segundo grado tiene un número, no 3, pero tiene un número muy reducido de estudiantes. Y así es el turno de la tarde. Intentar encontrar una forma de optimizar los recursos, pues podría ser invitar a los niños que están en el primer grado del turno matutino que pasen al turno de la mañana. Es natural en un país tan pobre imaginar que soluciones de estas se van a buscar para que los recursos sean utilizados de la mejor manera posible. Bueno, eso me parece que difícilmente se puede discutir, ¿verdad? Supongamos que hacemos ese traslado de niños al turno matutino y entonces el responsable del primer grado en el turno vespertino pues no va a tener esa carga porque no va a existir demanda. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este profesor? Bueno, y esto se lo he planteado al intergremial, en donde los representantes de Cimeduco han estado presentes. La primera cosa que debemos hacer es intentar ubicarlo en alguna actividad deficitaria que tenga el centro escolar. Si no se dan artes en ese centro escolar,
porque déjeme decirle que muy pocos centros escolares nuestros tienen la posibilidad de hacer teatro, de hacer música, de hacer artes plásticas. Muy pocos tienen programas formales de educación física, aun cuando está en la currícula, porque no hay capacidad, porque no existe una planta docente que atienda ese tema. Para 5.200 escuelas públicas, pues no hay 5.200 maestros de artes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a intentar ubicarle en alguna arte que a lo mejor en la que él pueda participar. O puede a lo mejor aportar en educación física, o puede aportar en algún desarrollo de alguna capacidad laboral para los estudiantes, o puede atender un problema de carácter psicológico que hay en la comunidad y en la escuela. Hay versiones, pero voy a suponer que ya revisamos todo eso y no se requiere este profesor, porque ya todo esto que le he dicho está cubierto. Sí. Bueno, pues es sensato que nosotros pensemos en que este maestro haga sus funciones en otro centro escolar. Sí, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. El señor, ahora, sí. Lo que ocurre es que aquí se dice muy a la pasadita, ¿verdad? Porque esto no se cuenta. Y entonces pareciera que con el primer intento de trasladar a un profesor de una escuela a otra escuela que está a una cuadra de la anterior, se dice que se están violentando los derechos de los maestros. Pero no es algo que esté fuera de la lógica de la utilización óptima de los recursos. Pero no solo dicen eso, dicen de repente que se está despidiendo a los maestros. Y despedir a un maestro en el sistema educativo, ellos bien lo saben, requiere todo un proceso legal en donde ni siquiera el ministro tiene la potestad de meter mano. Entonces yo creo que en esos juegos de posiciones en donde se plantean las cosas de una manera restringida para que la lectura no sea la completa, es algo que hay que combatir. Por otro lado, cuando él dice justamente que el ministro lo que tiene es una conducta de ser... menciona dejar hacer, sí, dejar pasar, eso sí, es lo que pero menciona. A lo mejor se refiere a las tomas en las que ellos participan y que el ministerio no toma la decisión de llevarlos a la fiscalía como debiera hacerse. Es interesante porque en ese caso nos mencionaba el señor Decimeduco que hay un proceso del Tribunal de la Carrera Docente para que de manera, no es obligatorio, sino voluntario, desplazarse a una escuela. Pero usted nos aclara un punto que es relevante saber, que es a una escuela que no es un cambio directo de jurisdicción de otro municipio, sino que está en el mismo radio de la zona, que es un aspecto que no fue abordado en la discusión en la entrevista anterior. Entonces, para efectos de aclarar, estos docentes, en el caso particular de este centro escolar, si en este caso se mueven a otro centro escolar, se les comunica y ellos van a ir a un centro escolar que no afecte su desplazamiento y sus actividades cotidianas, ministro. Bueno, en todo caso yo quisiera señalar que al final de cuentas, si nosotros creemos que un docente nombrado en una escuela no puede ser movido por ninguna razón, sí. Bueno, entonces estamos condenados que si el centro escolar tiene una baja demanda y no hay posibilidad de utilización óptima de ese recurso, pues entonces lo vamos a tener ahí en la escuela, haciendo nada. No, yo creo que aquí hay que combinar las cosas, ¿verdad? Yo creo que nosotros como responsables del Ministerio de Educación y sobre todo considerando las limitaciones que hablábamos en el primer bloque, nosotros no podemos darnos el lujo de hacer un mal uso de los recursos que están a la disposición del sistema educativo. Perfecto. Como le digo, tenemos que hacer uso responsable del último dólar que se asigna a educación. Y déjeme decirle que la verdad es que aún con todas las limitaciones vamos avanzando en diferentes campos. Estamos avanzando en atención a educación inicial,
que bueno, ya este año 2016, por ejemplo, tuvimos un porcentaje de atención en educación inicial de más arriba del 5%, y si se consideraba el aporte de las ONGs y diversas organismos internacionales que nos apoyan, estamos hablando de arriba del 7% de la población de 0 a 3 años. Hemos avanzado en los porcentajes de atención a nivel parvulario, hemos avanzado en el nivel de bachillerato y prácticamente con el mismo presupuesto. Es decir, estamos tratando de hacer el mejor uso de recursos que está a disposición del Ministerio de Educación. Perfecto, ministro. Hay otro aspecto que me gustaría que abordáramos, que era también de la gestión de los docentes, que abordamos en aquel momento en la entrevista con Francisco Zelada de Cimeduco, que se refiere al tema de retiro voluntario de docentes que ya son adultos mayores o algunos que están en situación de enfermedad, y también la discusión de algunos bonos. Me gustaría que veamos este clip de la entrevista que tuvimos con el director, con el dirigente, en este caso de Cimeduco, y tener sus reacciones sobre ese punto de vista. Veamos entonces el siguiente clip. 45%. También nos propuso que retiráramos a los maestros envejecidos en 2 grupos. La mitad en el año 2016 y la otra mitad de maestros envejecidos en 2017. Esto con 2 propósitos. Uno, motivar a los maestros envejecidos para que abandonen el sistema educativo por medio de una compensación económica de 12 salarios, y otra para remozar la planta docente, para dar espacio a los miles de maestros que están desempleados desde hace 20, 30 años y que no encuentran trabajo. Entonces, estos 2 propósitos no se están cumpliendo, porque después de haber logrado el acuerdo, ahora se está negando a impulsar el decreto que diera como resultado, o que daría como resultado, el que estos maestros se retiren con una compensación económica de 12 salarios. Es otro acuerdo incumplido. Y el otro acuerdo incumplido es que en septiembre del año pasado. Ahí teníamos entonces parte de las declaraciones que nos brindó Francisco Zelada de Cimeduco, que habla en el caso de los docentes adultos mayores ya en situación de retiro. También en ese mismo momento de la entrevista él hablaba de una negociación previa, un acuerdo previo sostenido con agentes del Ministerio de Educación, en que les garantizaba un aumento salarial, que estaba hablando de un 50%, pero que solo se había cumplido el 5%. Me gustaría tener su reacción ante esas declaraciones, ministro. Bueno, hay 2 temas que ha planteado Francisco en ese tramo. Sí. Sí, en efecto, yo quisiera señalar que una aspiración en el sistema educativo debiera ser de verdad colocar a los maestros en una situación mucho más digna. Lo he repetido aquí con los diferentes gremios, lo he declarado muy firmemente que sí, a mí me gustaría que el maestro en el sistema educativo fuese mejor remunerado. Y cuando yo inicié mi gestión, justamente me planteé el propósito de luchar porque se elevara el salario de los maestros en un 50%, porque me parece absolutamente válido el planteamiento. Claro, una cosa son los sueños que uno tiene con respecto a lo que debiera ser un sistema educativo, y otra cosa son las realidades con las que uno se enfrenta. Sí. Entonces hemos hecho aún ese 5% del que Francisco se queja, pues justamente le costó mucho esfuerzo al Ministerio de Educación. Pero estamos trabajando en eso. Si se dignara leer El Salvador Educado, vería nuevamente que ese planteamiento persiste en el plan El Salvador Educado. Lo declaramos siempre como propósito y está presupuestado en esa cobertura de brechas, de desafíos que tenemos, está incluido ese tema. Pero no puede ser que en una situación fiscal como la que nosotros tenemos, en un ambiente presupuestario tan limitado, se venga con esos reclamos sin hacer este tipo de valoraciones, ¿verdad? Más pareciera que ante esta situación y ver las imposibilidades de eso, pareciera que son trampas para
para que el gobierno quede mal, ¿verdad? Porque hablar de, por ejemplo, un 45% de aumento ahorita a los maestros sería algo que no es realizable. Ahora, lo otro que quiero destacar es que de lo primero que hablaba él, de los maestros que ya están en situación de retiro y que iban a ser estimulados, eso lo cumplimos el año pasado. Y ahora lo que estamos haciendo es un trámite legislativo, de manera tal que esa prestación quede permanente en el sistema educativo para los maestros. Y eso él bien lo sabe. Eso lo hemos manejado en la mesa en donde están representados los 13 gremios de maestros que tenemos, que por cierto es una de las aberraciones que tenemos en el sistema educativo. 13 gremios de maestros, se puede imaginar. Aquí, que siempre queda en discusión si representan a los 48.000 docentes. Bueno, a lo mejor podría salir uno que represente a los no representados, pero lo que les señalo es ese nivel de dispersión que realmente al final le hace daño al sistema educativo. Pero a mí lo que me parece que no es justo es que se planteen las cosas de manera falsa. Porque la lucha que estamos haciendo, y esto sí yo me he comprometido a hacer todo ese trámite para que quede legalizado, que los maestros que se retiren queden definitivamente de aquí para adelante con esa prestación. Perfecto. Me parece más que válido. Ministro, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado y aclarar estos puntos. Sí, perfecto. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos acompañó en esta oportunidad Carlos Canjura, ministro de Educación. Hablamos un poco del plan educativo para 2017 y actividades vinculadas a la gestión docente. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX.